R1, R2, o también R1, G de teta, R2, G de teta, es decir, las funciones dependen de la variable teta, porque teta es la variable independiente. ¿Ya? Entonces, lo que se pone es similar a lo que es en R2, ¿no? Una cuadrícula solamente que aquí son rectángulos curvilíneos, ¿ya? Entonces, cada vez se escoge un punto con la superficie para que según eso nos quede una especie de prisma con base curvilínea y calculemos su área en la base, su altura y tendríamos el volumen. Luego hacemos una sumatoria y tendríamos el volumen aproximado sobre esta región. Entonces, todo eso está acá, ¿no? Partición, aquí tienen ustedes el ángulo, desde en coordenadas cartesianas es el extremo A y B, ¿no? Acá son los ángulos alfa y beta. En coordenadas cartesianas son las funciones y igual a f de x, y igual a g de x, arriba y abajo, entonces acá son dos funciones pero en coordenadas polares, ¿no? Pues ven, lo que se pone en la cuadrícula es similar. Si uno entendió bien lo que ocurre en las coordenadas cartesianas, aquí no tiene ningún problema, ¿no? Acá justamente están los límites, ¿no? La variable teta varía entre teta 1 y teta 2, que en este caso le llamamos simplemente alfa y beta, ¿no? Y la variable r varía entre R1 y R2, que le podríamos llamar el G de teta 1, G de teta 2, porque son funciones en realidad, ¿no? Son funciones donde la variable independiente es teta. Bien. Cuando queremos mirarlo más de cerca, se vería así, ¿no? Un rectángulo curvilíneo, acá tenemos el punto con coordenadas r y teta, ¿no? Entonces, al formar justamente quién sería la diferencial de área, ¿no? Pero en coordenadas polares, porque en coordenadas cartesianas es delta x por delta y, ¿ya? En cambio acá es delta ri, como las variables son r y teta, sería delta ri por delta teta y aparece un ri más. ¿Por qué este ri? Porque, ojo, este es el jacobiano de las coordenadas polares. Es decir, cuando yo paso de un sistema a otro, ¿ya? No es cuestión solamente de pasarlo, porque recuerden ustedes que lo que yo estoy buscando es una facilidad para mi trabajo, ¿no? Y claro, mi gráfica de repente se ve de manera diferente, pero al final el resultado va a ser el mismo. Entonces yo, para pasar de un lugar a otro, es como si yo tuviera que trabajar sobre un rectángulo, ¿no? Pero de repente no es complicado, lo estilo rectángulo y le doy de otra forma. Y trabajo ahí, al final la respuesta tiene que ser la misma, pero ese cambio de transformación que hago me obliga siempre a que aparezca un término que se llama jacobiano. Y en el caso de coordenadas polares, el jacobiano siempre es R, es decir, siempre va a ser fijo. Si yo uso coordenadas polares, mi jacobiano siempre es R, ¿no? Si yo utilizo otro tipo de transformación, mi jacobiano va a depender justamente de esa transformación en cuanto a su derivada parcial. Pero eso obviamente vamos a mirar más adelante el jacobiano. Por el momento, es bueno que tengamos en cuenta que el R siempre aparece, ¿no? Entonces, si de repente la inquietud es ¿por qué aparece el R? No se olvide. Es el elemento que se llama jacobiano de una transformación. Entonces, veamos. Si quisiéramos nosotros aproximar, sería así, ¿no? Mi función era f de x, ¿no? Entonces sería, recuerden, el x es r de y por seno teta, el y es r seno teta, acá está, ¿no? Luego tenemos el r sub i, ¿no? El delta ri y el delta td. ¿Y todo esto qué cosa es? Ustedes se dan cuenta, es el área de la base de la altura y tendríamos el volumen de ese pequeño prisma con base curvilínea. Y si quisiéramos calcular el volumen completo de la función sobre la región de área A, de la región R, entonces, ¿quién sería? Sería sencillamente la sumatoria de todos esos, miren, de todos esos pequeños prismas con base curvilínea, ¿no? Pero recuerden que cuando yo le aplico una suma de primas, le aplico el límite cuando la partición tiende al infinito, obviamente automáticamente se convierte en integral definida, entonces quedaría así, ¿verdad? F de sería R coseno teta, R seno teta, R diferencial de área, ¿no? Ojo, diferencial de área, no se olviden que estoy en coordenadas polares y es de R de teta, así, ¿no? ¿Quiénes son los límites de R? Los límites de R es la función, que sería G1 de teta, G2 de teta. Los límites de teta, ¿quién es? Son los ángulos alfa y beta, de alfa hasta beta. O sea, siempre se mantiene el orden, ¿no? Estos límites son esta variable, estos límites son esta variable, y si fuera una integral triple, la que está interna, su límite sería con la otra diferencial que aparece acá. También es orden. Entonces, y eso es lo que se vería, lo que se podría ver ahí, ¿no? De ese modo. Ahora, cuando yo despejo R en términos de teta, ¿no? Pues también está el caso a veces un poquito extraño que tendría así como a veces
acostumbrado a trabajar con de X, ¿no? Y algunas veces estoy obligado a trabajar con X en términos de Y. Entonces acá ocurre algo similar, ¿no? Acá siempre voy a trabajar con R y teta, en ese voy a decir de R de teta. Pero alguna vez se hace necesario trabajar con de teta de R. Pero el jacobiano obligatoriamente siempre es R, eso no cambia. No cambia. Entonces cuando yo trabajo con, de esa forma, entonces obviamente mis valores fijos del alfa y el beta serían así, valores fijos, y mi función G1 de teta y G2 teta varía justamente de esta manera, ¿no? Pero bueno, ya lo van a poder apreciar cuando lo lean de repente en repetidas ocasiones. Pero eso es, digamos, lo que estamos viendo acá, ¿no? Se dan cuenta, totalmente similar a lo que ocurre en R2, solamente que acá tengo rectángulos curvilíneos. Ahora, ¿cómo hacemos para el cambio de variables a la forma polar? Este prácticamente se resume de lo que estoy explicando, ¿no? Ya mencionamos toda la parte previa, digamos, todo los comentarios, pero todo esto lo resumimos en un teorema. Recuerden, en matemáticas generalmente, cuando uno tiene así algunos conceptos verdaderos y que requieren a veces de mucho análisis, siempre se busca la forma de capturarlo en un teorema. ¿Por qué? Porque el teorema me da preciso todas las condiciones, ¿no? Algunas veces el teorema basta, otras veces el teorema, digamos, queda casi como una fórmula. También uno tiene que entender el teorema, porque a veces no nos sirve de mucho el teorema porque lo aplicamos y no sabemos qué significa. Entonces es necesario muchas veces entender de qué se trata el teorema, ¿no? Y en este caso justamente ya vimos, entonces ahora sí podemos tranquilamente mencionar el teorema. ¿Qué me dice? Mire, si hay una región, acá está la región, ¿ya? Está. Plana, ¿no? Que tiene dos puntos X, Y, que tiene esta fórmula, R coseno teta, R seno teta, ¿no? Entonces recuerden, en coordenadas polares mi transformación es eso, el X tiene es R coseno teta y Y que satisfacen las siguientes condiciones, ¿no? ¿Cuáles son? En primer lugar, el R es positivo, ¿ya? Es decir, porque no puede estar por acá, está encima, ¿no? Y está. ¿Y qué más? Es decir, está alejado del cero para que exista, porque el R no puede ser negativo. ¿Y qué ocurre? Que está entre dos funciones, entre G1 y G2 de teta, acá, entre G1 de teta y G2 de teta, ¿no? ¿Qué más? El otro es el ángulo teta, que está entre alfa y beta, acá, entre alfa y beta, es el teta. Donde, ¿quién la longitud completa de todo esto? Obviamente es 2pi. ¿Se recuerdan? Cuando yo hago un barrido completo, el espacio más grande que puede obtener el ángulo teta es 2pi, ¿no? Entonces, si las funciones G1 y G2 son continuas, ¿qué significa continua? Ya ustedes lo saben, ¿no? Continua significa que no hay salto, que no hay un huequito en la gráfica, ¿no? Entonces, si las funciones son continuas entre estos intervalos, entre alfa y beta, ¿ya? Y entonces la función f es continua, se refiere a la función o se refiere a la función que es la función de la superficie, ¿no? La que está encima de este espacio, la que está aquí encima. Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero calcular la integral de esa función f de dos variables sobre este espacio, sobre este dominio, acá, sobre R, ¿no? Diferencial de. ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces lo que hago es, lo convierto a coordenadas polares y recuerden, mi X se convierte en esto, mi Y se convierte en esto, y el diferencial de área, recuerden, justamente por el jacobiano se convierte en R de teta, acá está. Y acá están los límites de esta variable, ¿no? Acá está. Acá están los límites de esta variable. Recuerden ustedes, ya habían visto en la clase pasada, si aquí tengo variable teta, es imposible, estaría mal planteado que yo coloque aquí variable en función de teta. Si aquí tengo mi variable R, sería totalmente mal planteado que yo coloque aquí una variable en términos de R, imposible. Entonces acá tenemos el panorama, ¿no? Esa forma. Ahora, y puede ocurrir también que, miren, acá los límites van desde alfa hasta beta, ¿no? Pero también podría ser acá la variable numérica, la última variable numérica es el teta. Es decir, ¿por qué? Porque con el teta yo voy a terminar, digamos, teniendo acá un valor numérico ya, ¿no? Pero algunas veces cuando el área no me ayuda mucho en cuanto al cálculo, entonces de repente tengo este tipo de situación. Miren, acá, por ejemplo, no podría, porque ¿quién es el ángulo? No se puede, ¿no? Acá hay una curva, no se puede. Pero sí puedo capturar el radio, ¿no? El radio varía desde R1 hasta R2.
Entonces, acá en el límite se variaría mi región. ¿Cómo lo capturo? Acá lo puedo capturar así, ¿no? Entre alfa y beta, entre R1 y R2. Acá no puedo capturar de ese modo. Sería entre R1 y R2, que es fijo. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, es una función que depende de la variable R ahora. Entonces, acá está, ¿no? La función h de R está entre 0 y está entre h2 de R, ¿no? Y el R está entre R1 y R2. Bien, pero veamos entonces ahora sí este cálculo. A ver, dice, evaluar una integral usando coordenadas polares dobles. A ver, CR es la región anular establecida en este anillo, ¿ya? Comprendida entre los círculos de radio 1 y el círculo de radio raíz de 5, ¿no? Calcular esta integral. X cuadrada más y diferencial. Mire, me lo están dando coordenadas cartesianas, ¿eh? Es decir, me lo están dando para que yo elija cuál me conviene más. Porque ahí no me están dando de R de Y de X, ni tampoco de X de Y. Sencillamente me dicen que calcule y yo elijo. Entonces, observen bien la figurita, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la función está, digamos, en el espacio. Y no es como el ejemplo que habíamos visto en el ejemplo anterior, por ejemplo, se refiere a este ejemplo, por acá, un ratito, por acá, en este ejemplo, ¿no? Donde era simétrico. Así que yo decía, bueno, voy a calcular acá nada más y lo multiplico por 4, ¿no? O tal vez acá, ¿no? Donde veía que era simétrico con respecto a esta regla, entonces yo calculaba aquí en la mitad y lo multiplicaba por 2, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento a cada situación porque son diferentes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una función cualquiera. Entonces, ¿cuál sería la forma? Claro, el dominio es simétrico, ¿no? Pero la función no, pues. ¿Sí? Si encima de esta función hubiera un paraboloide, sería perfecto, ¿no? Un paraboloide, digamos, circular, ¿no? Perfecto, porque prácticamente se va a repetir multiplicado por 4 lo que ocurre acá. Pero acá no tenemos idea de qué forma es, ¿no? Es una especie de cilindro parabólico, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, tendríamos que hacer lo siguiente. Ojo, atención. Miren, yo tendría que, bueno, la ecuación de acá no hay problema, ¿no? Porque acá me quedaría que y es igual a raíz de 5 menos x cuadrado, ¿no? Acá. Y esta función que sería y igual raíz de 1 menos x cuadrado. Y no lo puedo capturar con otro integral porque yo quiero calcular esta función sobre esta región. Entonces, ¿cómo haría? Tendría que obligatoriamente cortar la tabla aquí, a esta altura. Entonces sería la integral de 0 a 1, ¿ya? ¿De quién? Por arriba sería la función, en mi límite diría así, diría raíz de 1 menos, perdón, raíz de 5 menos x cuadrado, ¿no? Y abajo sería raíz de 1 menos x cuadrado. Se dan cuenta, raíz acá, ¿no? Acá una raíz, acá otra raíz. Y aquí sería de 0 a 1. Más, ojo, más, porque solamente calculé acá, ¿no? Y luego acá, ¿qué sería? La integral desde 1 hasta raíz de 5, ¿ya? Miren bien, desde 1 hasta raíz de 5. Queda arriba esta función que es el círculo, que sería raíz de 5 menos x. La función de acá, ¿ya? Y acá 5 menos x cuadrado. Sin embargo, vamos a ver dónde está la facilidad. O sea, pero me doy cuenta que en este caso, por ejemplo, es más fácil escribir esto. Esta región, si utilizo coordenadas polares, es más fácil escribirlo, ¿no? ¿Qué diría? ¿Quién es de región? O sea, sería, mi ángulo θ varía de 0 a 2 pi, la vuelta completa. Y mi radio de dónde varía de 1 hasta 2. Es decir, mi límite es facilísimo, acá está, ¿no? El R varía desde 1 hasta raíz de 5, desde 1 hasta raíz de 5, por todas, ¿no? Y el θ desde 0 hasta 2 pi. Listo, entonces mi integral sería así. De 0 a 2 pi, desde 1 hasta raíz de 5, correcto, ¿no? Y mi función era esta, ¿no? Recuerden, ¿quién es el X? Es R coseno θ. Entonces sería R cuadrado, ahí está, ¿ven? ¿Quién es esto? R seno, ¿no? Acá está, R seno. El diferencial de A, ¿quién es? Es R de R de θ. Aquí está, listo. A partir de acá, multiplicación simple, ¿se dan cuenta? Multiplicación simple, común y corriente e integral de básica, ¿no? Acá está multiplicado. Como integro primero con respecto a R, es fácil, ¿no? R a la cuarta sobre 4, ¿ven? Y acá, R al cubo sobre 3, perfecto. Reemplazo los valores que me están indicando para el R, ¿no? Y me queda así, ¿no? Coseno. Variable θ con variable θ, bueno, ya sabemos que la integral de coseno tengo que usar obligatoriamente coseno del ángulo doble, es decir, 1 más coseno de 2θ sobre 2.
¿no? Es decir, acá está. Pero como es 3, al dividir entre 2 es 6, me queda 3, pues acá me quedaría 3 más 3 coseno de 3. Y acá, este es un número fijo, no hay ningún problema. Y el seno también no hay ningún problema, ¿no? No hay nada que transformar ahí. Entonces al final se dan cuenta, la integral de tu es 3 teta, aquí la integral sería 3 seno de teta sobre 2, porque se supone que estoy de arreglarlo, entonces me queda acá. Este número permanece fijo, y la integral de seno es menos coseno. ¿De dónde? Que va desde 0 hasta 2 pi, acá, ¿no? ¿Cuánto me queda todo eso? 6 pi. 6 pi, no se olvide. Como ustedes ahí son realmente cálculos, sumas, restas, ¿ya? Así que lo importante es que uno sepa por qué tiene que hacerse. ¿Ya? Y de ese modo hemos evaluado la integral, ¿no? Porque me dijo solamente para evaluar la integral. Veamos ahora el cambio de variable a coordenadas polares también en este siguiente ejemplo. Dice, a ver, utilizar las coordenadas polares para hallar el volumen de la región sólida limitada superiormente por el hemisferio, es decir, por este casquete que es esta ecuación. ¿Quién es esto? Ustedes se dan cuenta que esta cosa es la parte superior de una esfera de radio 4, ¿no? Ahí está, ¿no? La mitad superior, correcto, ¿no? Está limitado superiormente por esto e inferiormente, ¿no? Por la región circular R, ¿no? Ahí está, ¿no? Es decir, por esto, ¿no? Y claro, cuando esto se proyecta es un cilindro, ojo, es un cilindro, ¿no? Pero esta parte de acá no es plano, porque si no para mí sería fácil. Pues, ¿qué cosa hago? Hago lo siguiente, ¿no? El volumen del cilindro, que como ustedes verán, 2pi por R, que es, perdón, el área de la base, que es pi por R cuadrado, por la altura, que es el H. ¿Se dan cuenta? Este cilindro de acá no es un cilindro cualquiera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este es tapado en forma oval. Es como si dijéramos, para que ustedes lo relacionen con la vida diaria, es como si fuera la tapa de una olla, ¿no? ¿Ven? Esas ollitas que vienen así de vidrio de tapa que nunca vienen rectas y no son ovaladas, ¿ya? Entonces, es un cilindro, es una olla o una tapa así, circular. Entonces, ya no es tan fácil calcular el volumen, ¿se dan cuenta? Si fuera cilindro no hay problema, pues no, haría la base por altura y listo. Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a calcular. ¿Y cómo lo calculamos? Claro, en este caso, como es un cilindro, claro, uno dice, bueno, no hay problema, pues en este caso sí es fácil, ¿no? Calculo solamente la cuarta parte y lo multiplico por 4. Efectivamente, ahí sí funciona. ¿Por qué? Porque es un cilindro y como veramente es una tapita de ese tipo y es totalmente simétrico con respecto al eje X, con respecto al eje Y, inclusive con respecto al origen, ¿no? Que no ocurría en el ejemplo anterior. Muy bien, pero ¿cómo calculo? ¿No? Sencillamente tengo que buscar los límites, ¿no? Acá sería, como es un cilindro de radio 4, entonces obviamente mi variable Y, ¿dónde varía? Acá, ¿no? Acá la Y. ¿Sí? El Y varía entre menos 2 hasta 2. ¿Ya? Es decir, no todo, por si acaso, no todo la esfera, sino solamente el cilindro, ¿no? Me estoy refiriendo a esto. Entonces va desde menos 2 hasta 2. Acá. Desde menos 2 hasta 2, para el Y. Y para el X tiene que estar en función, obviamente, pues del Y, ¿no? El X sería raíz de 4 menos Y cuadrado. Acá está, ¿no? Más que porque hay parte inferior y parte superior. Nunca se descuiden de eso. Ya tengo los límites, ¿ya? ¿Y quién es mi variable? ¿Y quién es la variable que está por arriba? La variable z, que es esta de acá, ¿no? Esta es mi variable z. Entonces, sencillamente, lo único que haría es mi integral sobre esta base y arriba la función es esta, ¿no? Y como está sobre el plano XY, obviamente la parte inferior es la función 0, así que menos 0, que queda igual. Entonces, mi integral que tengo es así, ¿ves? Sin embargo, como veo que voy a trabajar con los cilindros, medio que veo que voy a tener de repente alguna pequeña dificultad, de repente un trabajo adicional, así que más fácil lo pasa a coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares, mire, este cilindro, ¿cómo lo capturo? Su ángulo varía de 0 hasta 2pi, ¿no? ¿De acuerdo? Y su radio varía de 0 a 2. Qué fácil, ¿no? Ahí está, ¿ves? Y entonces, ¿quién es la función que voy a calcular? Esta función, ¿no? Facilito. 16 menos, recuerden acá quién es r cuadrado. Aquí está.
¿Qué viene ahora? Faltaría reemplazar esto, ¿no? La diferencial. Ya saben, esto se convierte en R de R de teta. Aquí está. Listo, ahora sí es fácil, porque recuerden que R cuadrado, acá hay R, simplemente falta multiplicarlo por menos 2 y dividir entre menos 1/2 para que esté completo justamente. Ya saben que me quedaría entonces todo esto. Acá está su derivada, ¿no? La integral sería, esta expresión está a la 1/2, ¿no? Entonces sería a la sobre y con el distancial. Me queda así. Me queda simple por si acaso, ¿ya? Donde evaluado de 0 a 2, de 0 a 2. Ya está, reemplazamos, bueno, me queda un número, obviamente, como el número va a quedar número. Y esto lo integramos ahora sí con respecto a teta. La integral sencillamente sería la variable teta, ¿no? Que varía entre todos valores, ¿no? Este de acá obviamente es constante, ¿no? Constante, así que solamente queda la variable teta, ¿no? 2pi menos 0 me queda 2pi, acá está, multiplicado por 8 es 16pi, y aquí lo que hacemos es calculamos una aproximación, ¿no? Porque recuerden que ya en el momento que tiene un pi por acá en la raíz, estos son números totalmente inexactos. Entonces ya tengo calculado el volumen, que es 46.979 unidades cúbicas. De ese modo, como ustedes ven, hemos calculado el volumen, ¿ya?, de este gráfico que está dentro de la esfera. Así que ven, lo importante que es justamente hacer la renovación, colocar bien la función, y ya lo demás son solamente ejercicios de rutina, ¿no? Pero veamos dónde tenemos un poco más de aplicación acá, ¿no? A ver, analicen este ejemplo, también nada más de que tiene una ecuación un poquito especial, ¿no? Entonces, que se puede escribir en coordenadas cartesianas, por supuesto que sí se puede escribir en coordenadas cartesianas esta ecuación, ¿no? Sin embargo, es complicado si yo quisiera hacer lo que se acostumbra cuando uno tabula, ¿no? Despejar y en términos de x o x en términos de y. ¿Por qué? Así no vas a dar cuenta, no es función, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo corta en 2 puntos, aquí lo corta en 4 puntos, sería imposible, ¿no? Así que no queda otra alternativa. Sin embargo, es necesario calcular este tipo de cosas, por supuesto. Si ustedes se dan cuenta, los molinos de viento, ¿no?, o las aspas en una central eléctrica, para que generen energía, tienen esta forma. Y para sacar el máximo provecho, usted tiene que tener un área óptima. ¿Para qué? Para que justamente la fuerza del agua, ¿no?, le dé mayor velocidad de movimiento. Normalmente los molinos se mueven en base también a esas aspas, y si no da cuenta, por ahí hay unos videos también sobre, en otro lugar, obviamente acá no se acostumbra a eso, o en otro lugar cuando genera energía eólica, ¿no? Se llama energía eólica, es decir, es un campamento prácticamente que da la impresión de que estuviera así con postes y todos con aspas de esa forma, donde el viento, es decir, el aire, le da movimiento y eso genera energía. Y obviamente es una energía limpia, se dan cuenta, no tiene nada que ver con el petróleo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Darles la mayor área posible. ¿Por qué? Porque mientras el viento más haga contacto, ¿qué pasa si yo coloco una línea muy delgada? Obviamente el viento casi no lo mueve, ¿no? Si coloco una línea muy ancha, tampoco el viento de repente hace mucha resistencia. Entonces, se le tiene que dar un diseño apropiado. ¿Ven? O sea, no es que sencillamente se nos ocurre calcular eso, ¿no? El área encerrada por la gráfica. Miren, esta es la gráfica en coordenadas, si ustedes se dan cuenta, en coordenadas, obviamente, polares, ¿no? Si yo quisiera pasar a la coordenada cartesiana, por supuesto, miren, por ejemplo, acá, ¿quién es el R? Ya saben, raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Este es el número 3. ¿Quién es el coseno de teta? Recuerden ustedes, esto es R, el x es R coseno teta, así que yo despejo, va a quedar todo en función de x y y, tranquilamente me queda en función de x y, pero es complicado en esto. ¿Se cuenta cómo despejo el x, cómo despejo el y? No se puede, de manera muy simple, y mucho más para este caso. Ahora, esta partida de coordenadas polares, ¿no?, la recomendación para ustedes es que ingresen, pues, cojan un libro, o también ingresen a internet y pongan lo siguiente, ¿no? Bueno, cómo trazar gráficas en coordenadas polares, los títulos por ahí, ¿no? O también tratado de coordenadas polares o algo así, ¿no? ¿Por qué?
Porque hay unas técnicas para justamente para hacer la gráfica, así como hay gráficas en coordenada cartesiana que uno hace todo un proceso para hacer, ¿no? Simetría, interceptos, etcétera, etcétera, acá también. Por ejemplo, acá en coordenadas polares uno que lo que calcula valor máximo de R y valor mínimo de R. ¿Por qué? Porque si el R tiene un valor, por ejemplo, miren acá, deben ustedes el valor que quieran a teta. Como recuerden ustedes, el valor de teta varía entre 0 y 2pi, ¿no? Entonces, cualquier valor que yo le dé a R para cubrir todo el espacio que es de tamaño 2pi, ¿no? Siempre el coseno de teta, si sea de 1000 teta, siempre su máximo valor es 1. Por lo tanto, este valor máximo acá va a ser 3. Es decir, esta gráfica está dentro de un círculo de radio 3, acá está, de radio 3. ¿Sí? Y claro, en coordenadas polares a veces me ocurre que en coordenadas polares me queda el R negativo. ¿Por qué? Porque está en el extremo, en la parte opuesta. No hay problema, porque si el R me queda menos 3, significa que está en la parte posterior acá, y también 3, es decir, toda mi gráfica está dentro del ciclo de radio. ¿Y cuál es el menor valor? Obviamente el menor valor es cuando este múltiplo de pi medio, ¿no? ¿Y qué me quedaría 0? Acá está, ¿no? ¿Ven? El menor valor de R vale 0. Es decir, de ese modo, por eso les estoy dando básicamente un adelanto para que ustedes ya más o menos se ubiquen, ¿no? Una de las cosas que se busca acá es el mayor valor y el menor valor de R, ¿no? ¿Qué más? Hay otro tema que se llama tangentes en el vértice. ¿Qué significa? Al R le doy valor 0, me quedaría coseno 3 teta vale 0. De Pejo significa que 3 teta es igual a 2 pi o 0. ¿Ya? Entonces significa que teta sería igual a 2 pi tercios, ¿no? Y bueno, de ahí comienzo a despejar. Y como es una función periódica, no solamente sale un valor, sino salen varios. Y de ahí nos salen estos valores. Si no, reemplacen acá. A ver, ¿qué pasa cuando teta vale pi sexto? Observen. Cuando teta vale pi sexto, ¿cuánto tienen acá? 3 pi medio, ¿verdad? Y el coseno de 3 pi medio vale 0, pues. ¿Qué más? O cuando vale así, ¿no? Me quedaría coseno de menos 3 pi medio. También vale 0, es decir, cuando R vale 0. Pero aparte de eso, no solamente somos todos. Acá hay dos más, ¿ves? Miren, acá hay otro. Cuando teta vale pi medio. Ojo, miren, estoy calculando cuando teta vale pi sexto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando teta vale pi medio? Acá tendría 3 pi medio. También 0. Cuando vale menos pi medio, también 0. ¿Sí? Y acá hay otro valor más. Este valor de acá. Y aquí acá. Ya, y con nada por alto uno tiene que dar la vuelta completita, ¿no? Porque a veces los ángulos tienen una diferencia pequeña y yo tengo que asegurarme de que me cubra todo el espacio completo. Por eso no se olviden de revisar, ¿ya? Ese temita que se llama el tratado para graficar coordenadas polares. Bueno, ya está la gráfica. Y aparte de eso, como les decía la vez pasada, creo que les indiqué, en su tabla de integrales, ahí tienen ahí son como 3 páginas que están dedicadas solamente a las gráficas en coordenadas polares estándar, ¿no? Y que de ahí ya se juega con los valores. Muy bien, entonces, esta es una rosa de 3 pétalos, obviamente. Bueno, entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Es decir, lo igual a 0 para saber dónde se hace, es decir, desde acá hasta acá. Y entonces, ¿se acuerdan? Esta gráfica tiene la siguiente situación, ¿no? Que es simétrica. Igual que se hace, digamos, ya vimos que una parte es calcular el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? El otro es tangentes en el vértice, para ver en qué momento se hace 0. Miren, de acá sale este, ¿no? Y por acá también sale otro. Pero ¿para qué voy a trabajar tanto acá? Dice que las 3 son iguales y acá no más trabajo, ¿no? Es decir, yo calculo el área de esta ya y lo multiplico por 3 de t. O si no, calculo la mitad de acá nada más, es decir, desde 0 hasta pi sextos y lo multiplico por 6. Puedo trabajar desde menos pi sexto hasta 0 y lo multiplico también por 6. Y tengo todo el área completa. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuál es lo otro que digamos que tenemos que tener en cuenta acá, ¿no? En este tipo de coordenadas polares. La simetría. Recuerden, la simetría es cuando yo reemplazo teta por menos teta. Si me queda igual, es simétrico con respecto al eje polar, que es el teta. Y también puede ser que sea simétrico con respecto al eje medio, ¿no? Es decir, tengo que buscar la forma de, y ahí hay una regla que me permite, cuando yo reemplazo por teta menos medio, me queda, digamos, cuando la gráfica obviamente la mitad está acá y la otra mitad está acá, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta, esta acá es simétrica respecto al eje polar, no respecto al eje medio. Miren, lo que está acá, acá se repite.
Entonces, por eso que yo simplemente calculamos acá nada más, ¿no? Y por eso que la integral, ¿qué dice? ¿No? Dice la integral, dice, voy a calcular un tercio del área, ¿no? Que queda un tercio. ¿Y quién es esta integral? La integral va a ir desde menos pi sextos hasta pi sextos. Ya está. El ángulo, ¿no? Ya está. Y el radio, es decir, el R, ¿dónde va? Desde cero. ¿Y quién tapa por arriba esta acá? ¿Quién es esto? Este acá es R coseno de acá está. ¿Bien? Y recuerden que cuando yo uso coordenadas integrales dobles para calcular área, el valor de mi función tiene que ser 1. Acá está 1. Y acá viene solamente el diferencial de área. Pero recuerden que coordenadas polares, el diferencial de área es R de R de teta. Listo, a partir de acá, una vez que la integral está hecha, lo demás es totalmente simple, rutina simple, cálculos simples, ¿ya? ¿Ven? Tiene la integral, R cuadrado solo, acá está, ¿ven? Desde 0 hasta 3, reemplazo, listo, reemplazo, ya. Y me queda todo eso, ¿no? Otra vez ángulo doble, ¿no? Sería 1 más coseno de 6 teta sobre 2. Y entonces, calculamos de la manera que acá, ¿no? 1 más coseno de 3 teta sobre 2, por eso que queda 4 acá, ¿no? Y bueno, la integral es teta, la integral acá es seno de 6 teta sobre 6, que al multiplicarlo por esto justamente se simplifica, me queda 24, pero acá con el 3 simplificado arriba y abajo, ¿no? Bueno, entonces me queda así, ¿no? ¿Ven? 9 cuartos, la integral teta más seno de 6 teta sobre 6. Y con sus límites respectivos, ya, esto ya es parte numérica, me queda 3 pi cuartos, es decir, 3 pi cuartos unidades cuadradas, estoy calculando el área. Pero como es multiplicado por 3, porque el área, yo he calculado solamente esta parte, ¿no? Pero si lo multiplico por 3, me quedaría, obviamente, 9 pi cuartos unidades cuadradas. Aquí lo he multiplicado por 3. Recuerden, le dije que como me doy cuenta que es totalmente simétrica, lo calculo solamente desde 0 hasta pi de acá. Sería de 0 a pi sexto, ojo, acá. Lo demás igual, ¿eh? No se vayan a equivocar, está acá, de 0, pero el R varía de 0 hasta esta gráfica, esta acá, esta acá, esta acá. Es decir, esta gráfica es 3 coseno de teta. Entonces calcula la mitad. Y trabajo solamente de 0 hasta pi sexto. Lo que me quede lo multiplico por 6 y va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Es decir, ¿se dan cuenta? Depende no solamente de... No se aprende matemáticas aplicando fórmulas así en forma ciega, ¿no? También depende de la intuición, también depende, digamos, de la interpretación que uno le pueda dar. Estamos viendo que siempre cuando yo tengo una integral de ese tipo varía de esta forma, ¿no? Desde alfa hasta beta, G1 de teta, G2 de teta es una función que depende de la variable teta. Acá también función el f de x, este es el y, este es el r de teta. Sin embargo, algunas veces obviamente no me va a servir mucho eso, entonces estoy obligado, porque va a depender de mi gráfica, ¿no? De lo que yo quiera calcular. Y tengo que cambiar mi orden de integración, así como se hace el cambio de orden de integración en coordenadas cartesianas, también se puede hacer escolar. Es decir, acá en lugar de ser dr de teta, tiene que ser d teta dr. Nada más eso, nada más eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero calcular el área que está limitada por la espiral? La espiral es esta. Y inferiormente por el eje polar, ¿ya? Que está entre 1 y 2. Acá, el eje polar es este, entre 1 y 2. Es decir, mi área es esta de acá. Entonces acá ya no funciona que yo diga desde un ángulo alfa hasta un ángulo beta, no se puede, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y por acá una función G1 de teta, una función G2 de teta, porque la función, como ustedes vean, no depende de teta, acá mi función es fijo, pero cualquier valor de teta, una función vale 2, la otra función vale 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar tenemos que ver cómo capturamos esta región, ¿no? Es decir, su límite. Entonces, por arriba, obviamente, por arriba tapa la espiral. Por abajo el eje polar, es decir, 0, entre 1 y 2, ¿no? Entonces, la región, ¿quiénes son sus límites? Miren, el R, clarísimo, varía entre 1 y 2. ¿Y el ángulo teta dónde varía? Varía desde 0, empieza en 0 acá, y termina hasta justamente pi sobre 3 ceros. ¿Qué pasó? Hemos despejado ya, teta en términos de R, teta en términos de R. Ya. Bien, ahora entonces, ¿de dónde salió? Justamente del espiral, ¿no? Es decir, esta es mi función.
Pero como yo necesito despejar ahora el teta, acá, esto no es normal, ¿no? R en términos de teta, pero yo quiero despejar teta en términos de R. Simple, ¿no? Solamente transpongo teta arriba y me queda pi sobre 3R. Esa está. Y lo demás ya es simple, ¿no? Sencillamente tengo que ver quién es la última variable numérica que me da el número, ¿no? El R, ¿no? Ya está. De R. Y además tengo que enviarlo. De teta de R, ¿no? Entonces acá de R. Entonces acá tienen que estar los límites de R, de 1 a 2. Acá tienen que estar los límites de la función. Empieza acá y termina acá, ¿no? El 0. ¿Y quién es esto? Esto es pi sobre 3R. Ya está. ¿Y se dan cuenta? Simplemente cambié de R de teta por d teta de R, pero el jacobiano no cambia nunca, se queda. Es el único jacobiano, no hay más. Y luego aquí integramos, ¿no? Pues la integral de R, en este caso sería, aquí solamente la integral sería teta, reemplazo, acá está teta, porque el R, como estoy integrando con respecto a teta, el R permanece como constante, bueno, reemplazo y me queda entonces, para el teta, me queda este valor, ¿no? Y ahora sí ya aplico entonces el DR, y me queda finalmente que el área es Peter, unidades cuadradas, o unidades cuadradas, ¿no? Bien, eso en cuanto a las áreas, volúmenes que ya vimos que no hay nada de lo común. Además, ya saben ustedes, hay bastante información en internet, pueden ingresar ahí, ¿no? Ejemplos, fácil, simple con ejemplos de volúmenes con coordenadas, con entidades dobles, ¿no? Fácil, van a encontrar bastantes ejemplos desarrolladitos ahí. Pero ahora pasemos a otro tema, ¿no? Centro de máximo momento de inercia. En la clase pasada, del día martes, ¿no? Se puso ahí como un preámbulo, un pequeño video, una pequeña figurita motivadora, ¿no? Donde hay una embarcación a vela y donde justamente esa embarcación a vela que tiene una forma casi triangular, ¿no? Se ve que el aire prácticamente hace un globo y esas embarcaciones obviamente son guiadas, ¿no? Con el aire. ¿Y cuál es el objetivo? La persona, o sea, el piloto, la persona que manipula esa nave, tiene que jugar con la vela para que justamente dé de frente al viento, ¿eh? Y el viento haga incidencia, es decir, el viento empuje justamente su centro de masa para que le dé la velocidad. Si la persona, digamos, no coloca en la posición correcta, entonces el golpe del viento no va a dar justamente en el centro de masa, dará en cualquier parte, ¿no? Por eso que uno, el buen piloto hace maravillas con eso, ¿no? Es decir, tira un poquito para allá, para acá y hace que la nave en lugar de ir en forma recta, de la vuelta. Si no, imagínense cómo sería, porque eso no tiene timón. Todo está en base a la vela. Y entonces, obviamente, con eso, bueno, bueno, y antiguamente, pues, los barcos anteriormente eran a vela, ¿no? Debe estar colocado en el lugar preciso, ¿no? Para que el viento justamente haga su labor acá y luego empujar con la mayor fuerza del mar. Porque si el viento llega por acá, obviamente no ocurre. Si llega por acá, lo que hará es hacer girar la nave y eso justamente es la pericia del piloto, ¿no? Puede ser que la nave gire para un lado o para el otro, ¿no? O que siga de frente. Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos eso? Sea ρ una función de densidad continua sobre una lámina que corresponde a una región plana R. Entonces, la masa M de la lámina está dada por la masa, ¿ya? No el área. Porque el área yo lo calculo con integral doble, correcto, ojo, área. Y también calculo el área con integral simple, ¿verdad? Sin mayor problema. Pero en este caso quiero calcular la masa, es decir, la cantidad o el número de unidades de área multiplicado por el peso, que en este caso viene la densidad, ¿no? ¿Qué puede ser la densidad? ¿No? La densidad es el peso de una unidad cuadrada de área. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, una lámina y corto un pedacito de tamaño 1 centímetro cuadrado, no importa si tiene forma triangular, si tiene forma de trapecio, forma de paralelogramo, forma de rectángulo, no importa. Lo importante es que su área tenga 1 centímetro cuadrado, 1 decímetro cuadrado, lo que sea. Pero cuando yo lo pongo a la balanza, esa figurita diferente tiene que pesar exactamente lo mismo. Eso significa una lámina de densidad homogénea, ¿ya? O igual en un líquido, ¿no? En un líquido, ¿qué ocurre? Uno piensa que en un líquido, ¿qué significa un líquido de densidad homogénea? Cuando yo saco, digamos, 1 centímetro cúbico de líquido de una parte y de la otra y lo peso en la balanza y debe pesar exactamente lo mismo. Cualquiera diría, pero bueno, un líquido, pues
va a pesar igualito, ¿no? Claro, si se refieren al agua, pues obviamente, pero ustedes alguna vez van a estar al frente de una empresa posiblemente y seamos más claros, mecánico, ¿no? Esa especie de cuchillas de nuestra licuadora, etcétera, para que lo mantenga todo igualito, todo con la misma densidad de espesor. Así que se dan cuenta, por ejemplo, clarísimos, que no piensen que porque es líquido, la densidad va a ser igual. Aparte de que el agua, el aceite, etcétera, ¿no? Tienen densidad diferentes, es decir, tienen pesos diferentes, pero el mismo líquido, cuando ya está mezclado con algún ingrediente más, tiende a asentarse y eso le da una densidad diferente. Entonces, ¿cómo se consigue en la industria, en la producción, mantener eso de manera uniforme? Imagínense que alguien se va a la tienda y compra un yogur y le sale muy insípido y a otro le sale muy dulce, ¿no? Lo primero que va a hacer es protestar. Entonces, eso se evita justamente con agitadores mecánicos. Porque imposible que alguien, digamos, se ponga a mover una paila de 1000 litros con un cucharón, ¿no? Bien, entonces nos referimos justamente a eso, ¿no? Cuando hablamos de la densidad. Dice, la densidad se expresa normalmente con masa por unidad de volumen, ¿no? Sin embargo, en una lámina plana la densidad es masa por unidad de área. Lo que yo acabo de mencionar, ¿ves? Unidad de volumen. De repente, unidad de volumen, de repente es un centímetro cúbico, un decímetro cúbico, eso ya lo determina uno, ¿no? A ver, dice, hallar la masa de una lámina plana. A ver, hallar la masa de la lámina triangular con vértices en 0,0, 0,3 y 2,3. Esta de acá, ¿no? Dado que la densidad en el punto es de este modo. ¿Ya? Rho de x10 es igual a 2x medio. Se puede decir, no tiene densidad homogénea, es decir, no es densidad fija, es densidad variable. Es densidad variable. Entonces, ¿cómo calculamos? Totalmente simple, ¿no? ¿Ve? La masa, ¿quién es? Es la integral doble sobre la región. ¿De quién? De la densidad por la densidad, por la diferencial de área. Lo que tengo que hacer es capturar esto, ¿no? Es decir, voy a calcular mi integral doble, que ya está fija, ¿no? Sobre esta región. A ver, ¿y cómo calculo la región? ¿Qué es lo que quiero usar al final? ¿La variable X o la variable Y? Bueno, acá estamos usando la variable X, por ejemplo. Recuerden, acá lo puedo hacer yo de X de Y o de Y de X, porque me da lo mismo, ¿ya? Me da lo mismo. Y la respuesta va a ser exactamente igual, ¿no? Algunas veces no se podrá el de X de Y o el de Y de X, y se puede el otro. Recuerden ustedes que hay integrales donde uno está obligado a hacer cambio de orden de integración. ¿Por qué? Porque con la integral simple es totalmente complicadísimo, casi no se puede, ¿no? En cambio, si yo hago un cambio de orden de integración, se hace totalmente facilísimo. ¿Ya? Pero bueno, en este caso da lo mismo. ¿Por qué? Porque es una figura sencilla. Entonces, si usamos que al final sea la variable y, significa que la variable y tiene que llevar los números. Allá. Entonces, ¿dónde varía y? Y varía desde 0 hasta 3. ¿No? ¿Y el x dónde varía? Varía desde acá. 0 hasta esta recta, que es y igual a e. Es decir, ¿no? En este caso, como estamos con un triángulo, se dan cuenta, lo que hemos hecho es, hemos calculado esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es x igual a 2 tercios de y. O si quieren, y es igual a 3 medios x. Pero como en este caso me conviene x en términos de y, pues acá está el x. Entonces el x varía desde y igual a 0 hasta 2 tercios de y. Acá está, ¿ves? Y luego, lo demás integrando, integrar siempre, ¿no? Con respecto a x, acá sería x cuadrado más x y, correcto. Con sus límites, al reemplazar me va a quedar puro y, correcto. Reemplazamos ahora y, que sería y por sobre 3, y listo, me queda 10, ¿no? 10. Es decir, la masa es 10 unidades. Ahora, acá hay una pequeña aclaración. Dice, noten la figura 1435, que la lámina plana está sombreada, ¿no? Y el sombreado más oscuro corresponde a la parte más de acá, ¿no? Más oscurito, mira acá, más tenue, ¿no? Más tenue. De aquí. Eso es lo que ustedes saben, que se usa muchísimas veces, ¿no? En la industria. Y sin ir más lejos, inclusive esto ocurre en muchas cosas naturales, ¿no? Por ejemplo, en la caña de sur, ¿quién alguna vez en su vida no ha tenido, digamos, una caña de las que a veces hay por Laredo, por esas cañas grandes que donde fabrican la caña de sur?
Y se habrán dado cuenta que en la parte que le llamamos el cogollo, es decir, la parte casi última donde termina la caña pierde luz, es más insípida, ¿se dan cuenta? ¿No les ha ocurrido eso alguna vez que han comido una caña y se han dado cuenta que en la parte superior, casi donde termina la planta, menos dulce, ¿no? Y la parte más dulce, la parte de abajito, ¿no? Desde la raíz, ¿no? Hasta los 3/4 más, de ahí para abajo, ¿ven? Entonces todo eso, ¿se dan cuenta qué cosa hay? Ahí hay mayor densidad de azúcar, ¿no se dan cuenta? Así, el azúcar está más concentrado. Y obviamente por eso que la empresa pues tiene que calcular seguramente, ¿no? Y bueno, la caña lo corta y sabe qué parte debe procesar, ¿no? De repente la última parte lo desecha porque sabe que va a trabajar en manos imaginarias y no debe rentar. ¿Ven cuántos cálculos hay que hacer en base a eso? Una cantidad, como ustedes verán, inimaginable que tal vez no se les había pasado anteriormente por la mente. Muy bien, entonces ven el cálculo, pero aquí, como verán ustedes, es apropiado, es importantísimo entender esto, ¿no? Inclusive la gráfica se nota un poquito más denso acá, ¿no? Justamente para tener en cuenta la interpretación de la densidad. Ahora es hallar la masa empleando coordenadas polares. Ojo, si yo puedo trabajar con coordenadas cartesianas, obviamente con coordenadas polares también, ¿no? Me dice, por ejemplo, acá dice, hallar la masa de la lámina correspondiente a la porción del primer cuadrante de este círculo, ¿no? Acá, es decir, me pide hallar la masa, ¿no? Y la densidad me dice es proporcional a la distancia entre el punto y el origen, es decir, acá, ¿no? Es decir, ahí está proporcionalmente a eso, ¿no? Bueno, ¿y cómo calculo la distancia? Fácil, pues, ¿no? La distancia. Distancia entre los puntos, ¿no? Recuerda, x cuadrado más y cuadrado raíz, dice la distancia. Pero como me dice que es proporcional, y siempre, no te olvides, cuando a mí me dicen algo es proporcional, le coloco la constante que yo quiera. Obviamente la constante más apropiada, la que uno utiliza más es la letra C o la letra K. Y por eso acá dice, ¿no? Tiene rho, ahí está la densidad, ¿no? Es proporcional a la distancia, ¿no? Y me queda así, ¿eh? Porque si acaso, ya sabes, de ahí salió, no salió que aquí nadie inventó una formulita, no, salió del dato que me da. Listo, ya tengo la fórmula de la densidad. Entonces tendría que integrar doble, ¿no? Ya, mi integral sería cero. Ojo, mi integral sería cero. La densidad, la región diferencial de área. Pero me doy cuenta que es un círculo y yo tendría que usar mi integral así, ¿no? Sería cero. Si quiero integrar, al final con respecto a x sería la integral de 0 a 2 y para y sería desde 0 hasta raíz de 4 menos x cuadrado, ¿no? Y al hacer eso estoy obligado a usar coordenadas, bueno, pues, estoy obligado a usar sustitución trigonométrica, a menos que por acá aparezca una variable r que me facilite, ¿no? Y lo cual no es cierto, ¿no? No aparece, ¿no? Pues miren, acá mi límite, ¿quién sería? Atención, miren, atención, ¿verdad? Mi límite sería así, de 0 a 2, acá está, ¿no? De 0 a 2, y acá sería de 4, de 0 a, ahí está mi integral, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues esta es mi integral correcta, ¿no? A ver, ¿creen ustedes que es fácil integrar ahora con respecto a y? Bueno, lo miramos esto como si fuera constante y tendría la forma a cuadrada más y cuadrada. ¿Qué tengo que hacer? Ojo, sustitución trigonométrica, no me queda otra alternativa, ¿no? Claro, en este caso no es tan complicado, simplemente cojo mi tablita de integrales y tengo que tener mucho cuidado al tratar eso como si fuera constante y tranquilamente lo puedo hacer, ¿no? Sin embargo, hay una forma más fácil, ¿no? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ya, lo miro en coordenada polar, ¿cómo sería? ¿No? En coordenada polar, la variable que va por fuera mayormente es el r teta, ¿no? De r teta, de r de teta, ¿no? Salvo cuando sea complicado, acá no hay problema, pues, ¿no? ¿El ángulo dónde va? De 0 a primerio, acá está, de 0 a primerio. ¿El R dónde va? De 0, el menor va de 0 hasta dónde? Hasta 2. Qué fácil, ¿no? Facilito, ¿no? ¿Ven qué fácil los límites? A veces hasta da cólera o fatiga que sea una cosa tan fácil, no esté tan preparado para cosas complicadas y esto se vuelve fácil, ¿no? Esta es mi función, ¿no? Ya, lo voy a pasar a coordenar por la. Recuerden, este acá es R cuadrado con la raíz sería R. Aquí está, ¿no? Y el diferencial de área, recuerden ustedes, siempre cuando es coordenadas polares sale R de R de teta. Ahí está. Entonces acá ve el K, R cuadrado de R de teta, listo, de acá para adelante integral simple, ¿verdad? Súper fácil, ¿no? Reemplazamos y me queda finalmente 4pi sobre 3 por K. Y es K es la constante de proporcionalidad por K. Se puede decir que he calculado la masa, sí,
complicarme con esto, ¿no? Y rapidísimo, ¿no? ¿Sí? Ahora, si ya sabemos calcular eso, vamos ahora a ver los momentos y los centros de masa, ¿no? Esto significa momento con respecto al eje X, ¿no? Que en realidad significa la distancia hacia el eje X. Obviamente la distancia hacia el eje X de cualquier punto es este, ¿no? La densidad por la distancia, ¿no? Acá. ¿Quién es la distancia hacia el eje X? Y, ¿no? Acá está. Momento con respecto al eje Y, ¿no? Es meramente la masa por la distancia hacia el eje Y. Acá está. De este puntito. ¿Quién es la distancia hacia el eje Y? X. Ahí está, ¿ven? Qué fácil. ¿Te das cuenta? ¿Y quién es el centro de masa? Es decir, este puntito de acá. Y le veamos decir X raya y Y raya. Es el momento con respecto al eje Y sobre M, el momento con respecto al eje X sobre M. ¿Quién es M? Es la masa. ¿Ven? Son cosas que ya sabemos calcular, ¿no? ¿Y quién es el momento en su Y, en su X? Acá está. ¿Ven? Por eso que agregamos el Y, todo lo demás igualito, agregamos el X, como para no olvidar, todo igualito, ¿no? Ese es el centro de masa. Ahora, hay algo aquí que debemos saber yo. Si R, este de acá, representa una región, ojo, plana, simple, en lugar de una lámina en el punto X, Y, se llama el centroide. ¿Qué significa centroide? Cuando la lámina es homogénea. Es decir, supuestamente, si este es mi centro de masa, yo coloco aquí un alfiler y lo coloco de forma horizontal, esta lámina debe mantenerse en equilibrio. Como si estuviéramos acá, ¿no? Acá ven ustedes, acá tienen dos fracciones, ¿no? Dos pedazos. Entonces, por ejemplo, lo que haríamos acá, dice, en algunas láminas con densidad constante, en este caso densidad constante, se puede determinar centros de masa utilizando la simetría en lugar de usar la integración, ¿no? Por ejemplo, considera la lámina de densidad constante en la figura, y utilizando la simetría se puede ver que en la primera lámina el Y raya vale 0 y en la segunda lámina el X vale 0. Acá, miren. ¿Dónde está, tiene que estar el centro de masa de esta lámina? Como es simétrica con respecto al eje X, obviamente, ¿no? Entonces acá, como es la mitad y mitad, obligatoriamente su centro de masa tiene que estar en esta recta, ¿no? Y en esta recta todos los puntos tienen la forma donde la segunda coordenada Y vale 0, es decir, el Y raya vale 0. Y acá igual, ¿no? Se encuentra, es simétrico con respecto al eje Y, se encuentra. Así que, ¿dónde tiene que estar el centro de masa? Tiene que estar a lo largo de esta recta. Y a lo largo de esta recta, todos los puntos tienen la siguiente coordenada, ¿no? El X vale 0 y el Y es el valor que se ahorra. ¿No? ¿Se dan cuenta? Qué simple es entender eso. O sea, primero hay que entenderlo, ya después uno se puede, pues, práctico, o sea, haciendo los cálculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir al centro de masa. Dice, allá el centro de masa de la lámina que corresponde a la región parabólica, acá, que está Y entre 0 y 4 menos 6 cuadrados. Ese está de acá, obviamente. Entonces, la densidad, ojo, la densidad en el punto X, aquí la densidad es proporcional a la distancia entre el punto XY y el eje X, acá, ¿no? Es decir, la densidad es proporcional a esta distancia de acá. Por lo tanto, si la densidad depende de esa distancia, significa que esta lámina se encuentra prácticamente que acá es su centro de simetría. Es decir, aquí la densidad no cambia, la densidad y la distancia hacia el eje X de acá es la misma que este punto. Así que, obligatoriamente, su centro de masa, la primera coordenada va a ser X raya vale 0. Y solamente la Y raya va a estar acá. Pero entonces vayamos al cálculo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vamos a calcular primero su masa, ¿no? Entonces la masa es la integral desde menos 2, miren, desde menos 2 hasta 2, ya está, acá está. ¿Qué función por abajo? 0. Por arriba, 4 menos 6, acá está. Y que viene ahora, falta la densidad, ¿no? La densidad, ¿quién es? Es la distancia proporcional a esto, ¿no? Y claro, la distancia de este punto hacia el eje X, ¿quién es? El Y, pues, Y. Ya está, escapo Y. Ahora sí, de Y de X, porque este es un límite de X, y este es un límite de Y. Listo, miren, ¿se dan cuenta? O sea, aquí lo que uno tiene que aprender es cómo ubica, cómo interpreta la región. Lo demás son cálculos simples, ¿se dan cuenta? ¿Qué importa si tengo que integrar en forma doble o en forma triple? No hay problema, puedo integrar dos veces, tres veces, no hay problema. ¿Ve? Acá está. Reemplazo el Y, ¿no? Al cuadrado con esto, y claro, lo desarrollo y me queda todo esto de acá, ¿no? Y acá
Integral simple, ¿no? 16x, x cubo sobre 3, x a la quinta sobre 5, reemplazo y ya tengo 256k sobre 15. Ojo, esta es la masa, ¿ya? Esta es la masa. Ahora voy a calcular el momento, ¿no? Es decir, el momento con respecto al eje X. ¿Cómo sería? Sería este modo. Recuerden, habíamos visto acá que para calcular acá, este punto, ¿no? El X raya obviamente vale 0, ¿no? ¿Cómo saco Y raya? Y raya es mx sobre m, ¿se dan cuenta? Esto me falta, este acá me falta. Entonces, por eso que calculo el mx, ¿no? Acá está el mx. ¿Se dan cuenta? Miren, qué facilito, miren, la densidad de y de x y lo único que falta acá es lo que me habían dicho, ¿no? El capo y recuerden que cuando quiero calcular momento, le aplico la distancia hacia el eje X, que Y. Ya está, listo. Ahora sí, señor. Yo tengo Y cuadrado, ¿no? Si integral de Y cubo sobre 3, acá está, la constante afuera, listo. De 0 a 4 menos X cuadrado, sencillamente reemplazo, me queda toda esta expresión, ¿ven? Expresión simple, común y corriente, ¿ya? ¿Qué más? Integro 64x, aquí x sobre 3, aquí x a la quinta sobre 5, aquí x a la 7 sobre 7, listo, no hay mayor con novedad, ¿no? Reemplazo y me queda obviamente con la constante que está afuera. Que alguien dice, ¿y la constante K va a quedar? No, es que obviamente se va a eliminar. ¿Por qué? Porque recuerde, esta lámina no puede depender con una variable K, porque no la conozco. Cuando yo hablo de su centro de masa, tiene que ser un número preciso, no tiene que ser una constante K, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿quién era el Y raya? Recuerden, era mx sobre m, ¿no? Acá está. Entonces, miren, aquí arriba hay K, acá también abajo hay K, obviamente se cancela y me queda 16. Es decir, centro de masa, ¿quién era? 0, 16. Cuando yo calculo el centro de masa, es obviamente como si yo colocara acá, como vean ustedes, un, un alfiler, un objeto, digamos, con punta, y obviamente como es el centro de masa, el objeto debe mantenerse en total equilibrio. Eso es lo que se ocurre, ¿no? Eso es lo que me está indicando acá, ¿no? Ahí está. ¿No? Por supuesto que estamos viendo acá, ustedes solamente acá están haciendo los cálculos, ¿no? Pero ahora, hay algo muy importante, porque a veces uno se acostumbra a calcular el momento, inercia, etcétera, y no le da mayor importancia. Me dice lo siguiente, aunque los momentos mx y my se pueden interpretar como una medida de la tendencia, ojo, a girar en torno a los ejes x o y, ¿ya? El cálculo de los momentos normalmente es un poco intermedio hacia una meta más tranquila. El uso de los momentos mx y my es encontrar el centro de masa. La determinación del centro es útil en muchas aplicaciones, ya que permite tratar la lámina como si su masa se concentrara en un solo punto, intuitivamente. Se puede concebir el centro de masa como el punto de equilibrio de la lámina, se refiere a esto. Y obviamente se encuentra, esto es crucial, importantísimo, porque cuando uno tiene que aplicar una fuerza en un determinado objeto, o sabe que se va a aplicar una fuerza, tiene que colocar en la posición correcta en el centro de masa para que soporte toda la fuerza que uno puede colocar ahí, ¿no? Y que el objeto se mueva de manera uniforme. Muy bien, por eso se dan cuenta cuando los peritos hacen algún análisis, cuando por ejemplo una persona se suicida, y que son personas serias, se dan cuenta inmediatamente de que la persona se suicidó o lo empujaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro centro de masa está en una determinada parte de nuestro cuerpo. Entonces la persona se lanza, tiene la tendencia por la distancia a caer de una forma, ¿no? Pero si le aplican una velocidad inicial, eso cambia la forma. ¿Ya? Entonces, los peritos, digamos, los expertos saben manejar ese tipo de cosas, obviamente por eso existe pues la medicina forense, ¿no? Y así mismo también a veces cuando hay algunos, sobre todo cuando a veces no le hacen caso a cualquier pleito por eso, pero cuando son cosas de una magnitud, digamos, muy relevante, llaman a peritos, inclusive de la nacional, me llamaron muchas veces a peritos para que hagan el cálculo por qué el vehículo se fue en esa dirección, por qué el choque impactó de esa manera, así que así el chofer, digamos, digo una cosa, se van a dar cuenta que efectivamente iba a una determinada velocidad,
para que arrastre al otro vehículo una cantidad determinada de metros, ¿no? Y además va a depender dónde, porque a veces alguien dice, no, me impactó acá, no, mentira, porque si justamente ubican el centro de masa del vehículo, saben por qué motivo fue arrastrado hasta tal lugar, ¿no? Y si no, simplemente sentía pues la movida, ¿no? Así que miren cuántas cosas se puede sacar de ahí. Obviamente, pues cada perito ya interpreta la cosa de manera perfecta. Ahora, vamos a ver un momento de inercia, ¿no? Dice, los momentos MX y MY utilizados que utilizaban para el centro de masa de una lámina se llaman los primeros momentos, ¿no? Por respecto a los ejes X y Y, ¿no? En cada uno de los casos, el momento, ¿ya? En cada uno de los casos, miren bien, el momento es el producto de la masa por una distancia. Claro que sí, pues esta es la masa, ¿no? Esta es la masa y esta es la distancia, lo habíamos visto, ¿no? Esta es la masa y esta es la distancia, es el eje Y, ¿no? Por eso dice, ¿no? Distancia es el eje M sub Y, distancia es el eje Y, M sub X, distancia es el eje Y. Entonces, es un producto real, ¿no? Es un producto. Ahora vamos a colocar otro tema, que es el segundo momento. Un más fácil para anotar con esto, le va un momento de inercia. Seguramente ustedes han escuchado eso, ¿no? Inercia, si se mueve por inercia, etcétera, ¿no? Pero miren, eso tiene más profundidad de lo que parece. Dice, el segundo momento o momento de inercia de una lámina respecto a una recta, ojo, miren, se hace respecto a una recta. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta lo siguiente, el giro justamente. O sea, esto está aplicado totalmente a la parte ya, a la parte donde hay movimiento, ¿no? Donde tenemos que saber, digamos, en qué forma darlo cualquiera. Por eso es que los vehículos, ¿no? ¿Ya? Están diseñados justamente en base a estos conceptos para que sepamos cómo ubicar el eje del vehículo para que, digamos, el momento sea uniforme. Y ustedes recordarán que justamente con el uso, con el gasto, las llantas, ¿no? Se desgastan y por eso hay unos centros que se llaman centros de alineamiento, balanceo, ¿no? Hay en muchos lugares, ¿no? Donde se encargan de calibrar eso y mejorarlo. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, obviamente el vehículo a veces no obedece al 100% a la persona. Y en una pequeña a veces desvío, por ejemplo, en una pista mojada, puede ocurrir un accidente. ¿Por qué? Porque el vehículo no está debidamente. Y a veces vemos, nosotros cuando caminamos continuamente por acá y vemos algunos vehículos que se ven medio chuecos, medio descalibrados, ¿no? Es justamente porque obviamente pues, la gente no le presta atención y claro, mientras no haya problemas, normal, pero puede ocurrir justamente accidentes trágicos por ese caso. Y por eso es que hay, y si no, ¿por qué crees? Si no, a alguien le importaría solamente que el vehículo lo ruede, ¿no? No, no hay problema. Hay lugares donde aquí en Trujillo, en varios lugares donde alineamiento y balanceo de llantas, ¿no? Ven por eso. Porque eso es al momento de girar, recuerden, los materiales, ese término que utilizan en la ingeniería, o en la física, los materiales se fatigan, ¿no? Es decir, no porque el hecho de que sea cero va a durar, digamos, toda la vida con su misma propiedad. Pierde propiedad, pierde propiedad. ¿No? En diferentes modos, ¿no? Por eso que por eso que también a la pintura, por ejemplo, pierde propiedad, ¿no? Claro, uno ve cuando la pintura recién está fabricada o tiene la bonita, ¿no? Pero luego cuando pasa uno lo puede tener y nunca lo usó, no está nuevita, pero pierde propiedad. Por eso que dice muchas veces fecha de vencimiento, ¿no? ¿Se dan cuenta por eso? Por ese motivo. Porque está en base al otro. Bueno, entonces, ya, en segundo momento de inercia de una lámina respecto a una recta. Del mismo modo que la masa es una medida de la tendencia, ojo, miren bien, de la manera a resistirse a cambios en el movimiento rectilíneo, ¿ya? Es decir, empujar en forma rectilínea. El momento de inercia respecto a una recta es una medida de la tendencia de la materia a resistirse a cambios en el movimiento de rotación. Por ejemplo, si una partícula de masa m está a una distancia d de una recta fija, ¿ya? Su momento de inercia respecto a la recta fija se define como m por d cuadrada, ¿no? Masa por distancia cuadrada. Es decir, es la medida de la tendencia a resistirse al aumento de rotación. Y rotación, como verán ustedes, es giro. Es giro. Y eso es lo que hace la llanta del vehículo, no gira. Eso es lo que hace las llantas de un avión, ¿no? Cuando aterriza, giran de frente a aterrizar, ¿no? Entonces dice, igual que ocurre con los momentos de masa, se puede generar este concepto para obtener un momento de inercia de una lámina de densidad variable respecto de los ejes X y Y. Estos segundos momentos, bueno, le damos este nombre, momento de inercia con respecto al eje X, momento de inercia con respecto al eje Y,
y en cada caso es el producto de la masa por el cuadrado de la distancia. Es decir, lo que ya teníamos, ¿no? Masa, ¿se da cuenta? Estamos con respecto a X, ¿no? Ya está. Distancia cuadrada, ¿se da cuenta? Claro. Igualito, solamente que agregamos un Y. Igualito, solamente que le agregamos una X. Así que para que no se olviden, para que no diga, tengo que aprender esta fórmula de memoria. No, 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 para nada. ¿Sí? Igualito. Si uno capta bien la parte básica, que es los momentos, masa por distancia, CRG, masa por distancia, CRG, bueno, acá es simplemente basada en mi fórmula, de cuadra, es otra distancia, ¿no? Ojo, a la suma de estos momentos se llama momento polar de inercia y se nota por inercia. ¿Por qué? Porque este ya es momento de inercia por respecto al origen, es decir, al eje, ¿no? A ver, veamos acá. Hallar el momento de inercia. Hallar el momento de inercia respecto del eje X de la lámina del ejemplo 3. ¿No? Se refiere a la lámina que hemos visto hace rato, ¿no? Del ejemplo 3. Recuerda, mi parábola era así, ¿no? Menos 2 hasta 2, 0 hasta 4 menos x cuadrado, y ahora aquí era y, pero ahora es y cuadrado, ¿no? De y de x. Ya, integral simple, ¿no? Integral simple, desarrollamos, ¿no? Desarrollamos, seguimos desarrollando y me queda totalmente. Por eso no me dicho nada. ¿Quién es esto? Dice, el momento de inercia, justamente, y va a depender de la constante K, que la constante, obviamente, que se había dado para la densidad. Ahora, pero podemos ver más claro acá, ¿no? Dice, miren, esta es una, si ustedes se dan cuenta, es una lámina plana, ¿no? Es una lámina plana que es un círculo, ¿no? Y que lo hacemos girar a W radianes por segundo. Y si lo comparamos más, obviamente esta es la forma de una llanta de un vehículo, ¿no? La cámara que está dentro de la llanta de un vehículo, ¿se dan cuenta? Es exactamente, ¿no? Bueno, dice, el momento de inercia ahí de una lámina en rotación, ¿ves? Puede usarse para medir su energía cinética. Ahí apareció la parte que más nos interesa. Miren, el momento de inercia de una lámina me permite medir su energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética, ¿ya? Cuando está en movimiento se convierte en energía potencial y la energía potencial otra vez se convierte en energía cinética, ¿no? Esto es lo maravilloso que ocurre en todo lo que nosotros conocemos como los afamados juegos mecánicos que son las montañas rusas. ¿Sí? Es decir, el momento de inercia me permite, ¿no?, medir la energía cinética. ¿Por qué? Porque esas montañas rusas se mueven sin tener, digamos, unos dispositivos, simplemente se basan en la gravedad. Y al elevarse y bajar, ¿no?, se genera la energía cinética y que luego se convierte en energía potencial. Que luego obviamente tiene su propio concepto, que ahora sí, para que ustedes son más interesantes, para que valga la pena, vamos a poner por ahí un video. ¿Eh? Muy bien. Miren, todo lo que ocurre acá, que seguramente, no sé, pues si los compañeros de la otra sesión han conocido eso, pero ya ustedes por medio ya con esto les pueden, pues dice, indicar alguna cosa también para que revisen si es que en algún momento han detallado eso, ¿no? O si sencillamente han hecho ejercicio nada más. Así que es bueno colaborar porque no sabemos de repente este tipo de cosas lo han desarrollado así como para ver de dónde proviene la energía cinética, la energía potencial, o simplemente han hecho cálculos como cualquier otro. Entonces, miren, ¿no? Entonces, el momento de inercia, que es muy importante, que se puede calcular usando integral doble, ya, de una lámina en rotación, puede usarse para medir su energía cinética. Por ejemplo, consideramos una lámina plana que gira en torno a una recta con una velocidad angular de W acá está la velocidad angular, ¿no?, por segundo, como se muestra en la figura, ¿no? La energía cinética de esa lámina de rotación es, ya ahora sí aparece la fórmula, ¿no?, un medio, justamente la longitud por W al cuadrado, que significa energía cinética del movimiento giratorio. Ojo, no se olviden, cuando tenemos este movimiento se libera energía cinética, ¿no?, y luego se va a pasar a convertir en energía potencial. Y bueno, hay otro tipo de energía más que aparecen ahí, que vamos a verlo. A ver, dice, por otro lado, mira, la energía cinética de una masa que se mueve en línea recta a una velocidad, ¿no?, es de este modo, ¿no?, que es energía cinética de movimiento rectilíneo.
Por lo tanto, la energía cinética de una masa que se mueve en línea recta es proporcional a su masa, pero la energía cinética de una masa que gira en torno a un eje es proporcional a su momento de inercia. Y esto hace que aparezca el término que se llama radio de giro, ¿no? Miren, todo está, se dan cuenta que todo está acá ligado, ¿no? Empezamos a calcular una cosita y terminamos con esto. ¿Qué dice? Dice justamente lo siguiente. El radio de giro, que le vamos a llamar R así doble para no confundirlo, de una masa en rotación, porque obviamente si algo rota, hay un radio alrededor del cual está rotando, ¿no? Entonces, le llamamos radio de giro. Entonces, el radio de giro de una masa en rotación con movimiento de inercia I se define de esa manera, ¿no? Y esto le llamamos el radio de giro. Ahora, si toda masa se localizara a una distancia, que es el radio de giro, de su eje de giro o eje de rotación, tendría el mismo momento de inercia y por consiguiente la misma energía cinética. Por ejemplo, el radio de giro de la lámina del ejemplo 4 ahora se refiere a la lámina que hemos visto anteriormente, respecto a este está dado por esta forma, ¿no? Bueno, el cálculo ya teníamos, ¿no? El 10 rayas, ¿no? Y que me quede un valor. ¿Se dan cuenta? O sea, teniendo estos méritos, sabemos justamente dónde aplicar justamente el radio de giro. ¿Sí? Pero más aún todavía, vamos a ver acá, en este ejemplo, a ver, cálculo del radio de giro, ¿no? Para que vean cómo se hace inicialmente. Claro, tenemos esta figura. ¿Por qué? Porque no tiene que ser una figura redondita, como he visto en el ejemplo anterior, en este ejemplo de acá, ¿no? No tiene por ser, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer girar lo que se me dé la gana, ¿no? Y por ejemplo, puedo hacer girar esto. Dice lo siguiente. Allá el radio de giro con respecto al eje X, al eje Y, ¿no? Es decir, acá, al eje Y. Ven acá está, ¿no? De la lámina que corresponde a la región que está, donde Y está entre 0 y seno de X, esta patera, ¿no? Y el X va de 0 a pi, es decir, 0 a pi. Por lo tanto, ya la lámina quedó capturada, ¿no? El X de 0 a pi, el Y de 0 hasta 0 de X y ya está. Esta es mi región. ¿Y quién es la densidad? Está dada por Y. X, es decir, la distancia hacia el eje Y, ¿no? Esta es la densidad, ¿se cuenta? Es decir, que significa que aquí es más pesadita, que es menos pesada, ¿sí? O sea, no es una lámina, digamos, que tiene densidad homogénea, ¿no? Tal como debe ocurrir. Bueno, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos, obviamente, calcular, pues, el momento con respecto a tendencia con respecto al eje Y, ¿no? ¿Cómo se hace? Miren, facilito, ¿no? La integral de 0 a pi, de 0 hasta seno de X, aquí está. ¿Quién va acá? La distancia, ojo, la distancia al cuadrado hacia el eje Y, ¿no? ¿Quién es la distancia? X, ¿no? Acá está X, ¿no? Y con el X que aparecía, justamente por ser la densidad, ya, ojo, el X cuadrado es de acá, acá está, ¿no? Acá está. Y la densidad, ¿quién es? La densidad es X, ¿no? Allá, entonces X cuadrado con X, por eso que aparece X cubo, no se vaya a confundir, ¿ya? X cubo. Ya, lo demás, como ustedes verán, historia de siempre, ¿no? Simple. Bueno, acá tengo esto, ya sé que este tipo de cosas se trabaja usando integración por partes, correcto, no hay problema. Integración por partes común y corriente, ¿no? Listo, ya tenemos. ¿Qué tenemos? El Y. Pero me pidieron el radio de giro. Ya, sencillamente reemplazo. Entonces, el radio de giro, acá, es R doble raya, o si no, en este caso, está con respecto a este caso, sería X raya raya, ¿no? Entonces sería I sub Y sobre M, ¿no? Es decir, lo que me estaban dando justamente acá, pi al cubo menos 6pi, ¿ya? Sobre la masa que es pi. Y me queda obviamente un valor, 1.967. Bueno, por el momento, por lo menos acá hemos, ¿sí? Hemos introducido esa relación para que ustedes vean que está conectado totalmente, ¿ya?